Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Imagen Favela MX, el canal donde vas a aprender que tu imagen es la mejor herramienta que tienes para triunfar. Cada que brindamos una capacitación en los cuerpos de ventas enfocadas a posicionamiento empresarial y hacia imagen corporativa, surge este tema de manera muy recurrente. ¿Qué hago cuando llega un cliente muy molesto? Pero estoy hablando de casos muy extremos donde llega a grabar, a insultar y a intentar publicar en redes para poder hacer una mala publicidad acerca del servicio que le brindamos o sobre la empresa en la cual nos encontramos en ese momento. Casos muy severos donde puede haber incluso hasta agresividad física o temas en las cuales pudiera estar en riesgo hasta nuestro puesto de trabajo. Y surge esta idea de que si hay algo que realmente se puede hacer o si es inevitable el hecho de que este cliente saque su frustración exponiendo ese acontecimiento que lo hizo enfadar de nuestro servicio o de la empresa para la cual trabajamos. Y es que por fortuna, dentro de las características en las cuales se enfoca muchísimo el manejo de la imagen, es relacionado hacia el tema de el manejo de crisis. Cuando un político cae en algún tipo de escándalo, un artista que cometió alguna barbaridad y dijo algo de manera muy irresponsable en medios de comunicación y esto ya se viralizó, un político lo encontraron en algún escándalo que va muy en contra de la filosofía que él pregona durante sus procesos de campaña o de la bandera de su partido. Tenemos por fortuna en este juego de la imagen que si llevamos un proceso de crisis correctamente diseñado, correctamente planeado y desarrollado, muy probablemente toda mala reputación se puede revertir. Oye, ¿qué hago si un cliente llega muy molesto, comienza a grabar porque ya viene a la defensiva sobre algún producto que no le gustó? Es que la porquería que me vendiste está horrible, ni siquiera sirve, se me descompuso enseguida, no la pude utilizar, no fue compatible con el producto que yo necesitaba. Tú me dijiste que me brindabas este tipo de garantías y ahora resulta que no los cubre. Hiciste perder la garantía extendida por el producto que tú me mencionaste, no me aplicaron el descuento que tú me mencionaste, me cobraron el envío que tú me dijiste que era gratis, etcétera. Pueden surgir muchísimos inconvenientes por los cuales un cliente puede llegar completamente molesto a tu piso de ventas, a tu empresa, a tu tienda departamental o incluso al sitio en el cual estés tú brindando algún tipo de servicio a reclamarte de una manera muy agresiva. Para esto, la primera recomendación que te voy a dar es que si bien si te vas a disculpar, si vas a ofrecer algún tipo de compensación y si vas a tratar de llegar a un acuerdo para tranquilizar las cosas, no vas a llegar a hacerlo de manera inmediata o no va a ser por lo menos la primera acción que tú vas a realizar. ¿Por qué? Porque el cliente ya viene muy empoderado, viene con la espada desenvainada y viene ya en una actitud de empoderamiento. ¿Por qué? Por esta cultura de que pues al final de cuentas es un cliente. Y el cliente tiene un gran poder de mal recomendar una empresa o una marca. Por lo tanto, el cliente lo sabe. Basta con que tomen un celular y comiencen a grabar y esto empieza a generar una mala publicidad. Si a esto le sumas que anteriormente a ti hubo escándalos de un caso muy similar, pues bueno, la situación se agrava más todavía. Y créeme que en un proceso de confrontación, nada es más placentero para una de las partes que saber que tiene el poder de la situación, saber que está dominando y que está ganando. Por lo tanto, si tienes un cliente molesto, lo más seguro es que esa persona se engrandezca o se empodere al darse cuenta que tiene el dominio de la situación. Entonces, si tú por alguna razón intentas justificar en esos momentos, hay una barrera con la cual el cliente llegó a reclamarte. Y si tú intentas justificar, dar explicaciones e incluso mostrar con evidencia que no fue tu error y que no te equivocaste, de nada va a servir que los hechos te beneficien y la evidencia te beneficie, porque ese cliente no va a querer escucharte. Entonces, como primer paso, no vamos a enfocarnos en la disculpa.
Como primer paso, lo que vamos a hacer es aislar a la persona con dos objetivos de imagen. Primeramente, el cliente va a percibir que tú dejaste toda actividad que tenías que hacer, abandonaste tu piso de venta, abandonaste el mostrador, la recepción o tu escritorio para concentrar toda tu atención en él. Y vas a poner todas tus energías a compartir ese enojo que él trae. Vas a aislarlo y de esa manera te vas a evitar un escándalo delante de otros prospectos, de otros clientes o de otros posibles compradores que tal vez estaban con la intención de comprar tu producto, ya estaban en el trámite, ya estaban en caja para poderlo pagar y resulta que al escuchar este tipo de conflictos comienzan a dudar del producto o del servicio que tú vendes. Ese cliente molesto va a sentir que le estás brindando una mayor exclusividad porque estás interrumpiendo toda actividad en la cual estabas involucrado para poderle atender de manera personalizada y saber exactamente qué fue lo que le sucedió. Como segundo punto, lo que vamos a hacer es perderle el amor a 1 hora, hora y media o 2 horas de tu día o de tu jornada para que ese cliente de manera muy detallada comience a explicarte qué fue lo que sucedió con aquel producto con el cual quedó inconforme. Las circunstancias pueden ser muchas, pero sí, en cuestión de mi experiencia, de lo que te puedo decir de manejo de crisis, muchas de las ocasiones en las cuales me he encontrado con ese tipo de situaciones, hay una responsabilidad compartida entre cliente, empresa y vendedor. E incluso en muchas ocasiones también me ha sucedido que gran parte de esa responsabilidad resultó ser por parte del cliente, pero el cliente no lo va a comprender y no lo va a entender porque en ese momento está completamente enfurecido. Lo va a comprender en el momento que probablemente ya estando uno a uno platicando, él comience a platicarte exactamente qué fue lo que le sucedió. Por lo tanto, ahí comenzamos con el proceso del asesoramiento. Mire, lo que sucede es que cuando nos aparecen este tipo de circunstancias, el producto o el servicio que yo le estoy otorgando le sirve de esta y esta manera. Sin embargo, la situación que a usted se le presentó pues fue esta, de manera muy específica. Conforme tú vas logrando que el cliente, descubra en qué momentos sí se equivocó él y en qué momentos a lo mejor sí te equivocaste tú o te faltó un poco de información, pues seguramente para ese momento ya se le bajó toda la energía del coraje y ya tal vez no tenga tanta energía de estar peleando y lo que quiera saber es la solución para el problema con el cual llegó a tu piso de ventas. Piensa en lo siguiente. El enojo y la tristeza no son emociones que sean permanentes porque son sumamente desgastantes, independientemente de casos donde hay personas que sí pueden llegar a tener algún tipo de trastorno como ira y agresividad o como casos de depresión o de ansiedad. Pero si no estamos hablando de esos casos específicos, sino que es un enojo por un problema que se te presentó de manera momentánea, ese tipo de circunstancias no son eternas en una persona porque son muy desgastantes. Cuando tú te enojas, no puedes mantener o concentrar toda tu energía en ese coraje para poderlo mantener tanto tiempo. Por lo tanto, ya una vez que comenzó con esta redacción de empezarte a platicar qué fue lo que le sucedió, seguramente su grado de enojo comenzó a disminuir. Y es ahí cuando comenzamos a brindar una asesoría más completa específicamente sobre la objeción o sobre el problema que tiene esta persona. Vamos a suponer que en efecto toda la responsabilidad fue tuya porque no tenías información completa de tu cliente o porque a lo mejor eres nuevo y acabas de recibir una capacitación que no cubría ese tipo de escenarios. Ojo, estoy asumiendo que no le vendiste con mentiras a tu cliente y que le dijiste toda la verdad y que hiciste una labor de venta correcta. Bajo ese criterio que actuaste de manera muy profesional, sin embargo, nadie está exento de errores y probablemente aquí toda la responsabilidad fue tuya. Ya para nuestra tercera etapa es cuando logramos que se bajara un poco la energía y estar a la defensiva en todo lo que tú puedas argumentarle a tu cliente molesto. Por lo tanto, es ahí en el momento donde puede comenzar una negociación para, primero, aceptar toda la responsabilidad si ese fue el caso y segundo, para ofrecer un tema de compensación o negociar. Te puedo asegurar que en muchas de las ocasiones tu cliente podrá entenderlo si es que ya para ese entonces se le bajó el coraje y lograste que se pusiera en tus zapatos también. A todos nos ha pasado y a mí me llegó a suceder siendo vendedor de autos en algún momento. Yo tenía 23 años, a un cliente por un grandísimo error que me sucedió a mí. Le hice perder promociones muy fuertes. Aproximadamente cerca de 18,000 pesos se perdieron para ese entonces. Estoy hablando del año 2017. Entonces, pues más o menos saca tú una idea de a qué equivaldrían esos 18,000 pesos. Al final de cuentas, llevé un proceso de estas características más o menos. Platiqué con mi cliente,
le mencioné esta situación. Al final de cuentas ahí sí había una responsabilidad compartida entre la información que tenía gerencia, la información que tenía yo y un poco de exigencia que mi cliente me estaba apresurando para poderle dar esa información específica sobre su proceso. Por lo que al seguir todo el proceso que de manera muy común hacíamos con todos los clientes, le brindé la información y resulta que su caso y su situación era muy diferente al del resto de los clientes. Por lo tanto, no era suficiente la información que por parte de gerencia me habían dado, era fin de semana y mi jefe estaba tardando en responderme. Cuando yo platiqué esta situación, lo hice ya una vez que habíamos entrado en una zona de no confrontación, sino de, comprender qué era lo que había sucedido y comenzar a desmenuzar toda la situación. Te puedo asegurar que yo quedé con una gratitud enorme porque cuando yo me salí de ese trabajo, ese cliente asumió toda la responsabilidad, me dijo incluso que él también había tenido la culpa por haberme estado presionando e incluso me ofreció como un buen gesto de muchísima cortesía y de verdad que lo valoro bastante, que cuando él pusiera su empresa, que yo con toda la confianza podía buscarlo para que me uniera a su equipo de trabajo en el área de ventas. Y así como esa historia que te platico, te puedo asegurar que gran parte de los conflictos que hay entre clientes y empresas, la gran mayoría tienen una solución muy pacífica y muy confortable para ambas partes. Si te interesa mucho el tema relacionado a la cultura de la imagen y cómo desarrollarla, cómo actuar ante un momento de crisis, no se te olvide seguir esta página, darle suscribir a nuestro canal de YouTube. Recuerda que también estamos en otras plataformas y si te gusta este tipo de contenido, síguenos también en ellas. Siempre recuerda que una buena imagen y una correcta reputación y una firme credibilidad es el mejor patrimonio y el activo más valioso que toda empresa y toda persona puede tener.